todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos hacer este Facebook Live en compañía de una concejal de Medellín, la doctora Paulina Guinaca, que conoce bastante la situación de empresas públicas de Medellín, que ha sido muy crítica de la gestión de esa empresa tan importante, no solo para Antioquia, sino para todo el país. Muchas gracias, doctora Paulina, por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, doctor Andrés Julián, para usted, para todas las personas que están siguiendo esta transmisión y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, doctora Paulina, antes de preguntarle qué piensa usted de lo que ha acontecido con EPM recientemente, con la decisión de la Junta, ya por todos conocida, yo quería manifestarle lo siguiente a usted y a todas las personas que hoy están acá con nosotros. Si bien entiendo que el alcalde y el gerente estaban, digamos, tomando una decisión netamente administrativa, me parece a mí o que hay allí un juego de palabras, un cambio de discurso, porque de alguna manera la alcaldía cita inicialmente una rueda de prensa donde manifiesta que va a demandar a los constructores de Hidroituango y después dice que se trata de una conciliación, que vuelvo y repito, es un tema netamente administrativo y que quienes hemos estado como ordenadores de gastos en el sector público sabemos que es algo que recurrentemente hay que hacer. Sin embargo, es muy curioso que una decisión de ese tamaño, pues una demanda de 9 billones de pesos, sea algo que debería conocer la junta directiva, en especial una junta que fue o nombrada o ratificada por el mismo alcalde. Y a uno le genera mucha inquietud y mucha confusión que el alcalde que posa independiente, pero que también es sabido por varios que gobierna muy de cerca con la política, sobre todo de Bogotá, pues actúe de esa manera y de alguna manera le dé una bofetada a gente cívica que ha estado en la Junta, algunos por varios periodos y otros que él mismo nombró. Me parece que hay una equivocación grande del alcalde. Incluso quienes más se han pronunciado con rudeza han sido personas, por ejemplo, que él nombró, Osvaldo Gómez, de la cooperativa Confiar, que no hace parte del GEA, pues precisamente, y que lo acompañó en su campaña y que hoy, pues, en distintos medios y habló con muchísima convicción, ha sido un hombre de profundas convicciones sociales en mucho tiempo, así se ha caracterizado por lo menos, y hoy habló pues de un desconocimiento y de un ego grande del alcalde en esta decisión. Cuéntenos usted qué es lo que está pasando, doctora Paulina, en este tema que nos preocupa tanto a todos. Bueno, digamos que si bien es cierto, es válido que se haya recurrido a esta acción de conciliación para después presentar una eventual reclamación frente a los contratistas, también yo creo que muy importante las formas de cómo se hacen las cosas. Y el hecho también de haber pasado por encima de la junta directiva, creo que deja un mal mensaje porque no se está respetando los códigos del gobierno corporativo, las políticas del gobierno corporativo, que eso además puede poner nerviosos a los acreedores y tenedores de bonos de la empresa, porque digamos que pasar por alto una instancia tan importante como la junta directiva, claro que tiene ciertas implicaciones. Lo que se ha dicho es que dentro de la junta directiva, sí en anteriores oportunidades se había analizado como cuáles eran las alternativas jurídicas que tenía EPM, pero que al final no habían dado como algún consejo, simplemente estaban estudiando cuál sería el mejor mecanismo. El alcalde y el gerente es una de las razones por las cuales se interpuso, digamos, que esta acción de un momento a otro es porque estaban a punto de vencerse los términos. Recordemos que lo ocurrido con el tercer túnel que falló, que fue lo que desató toda la contingencia en Hidroituango, ocurrió a finales del mes de abril del año 2018 y por efectos de la pandemia el término se vencía en abril de este año, pero se suspendieron los términos judiciales, entonces el plazo era hasta esta semana. Sin embargo, pues yo creo que eso no es excusa, hay que respetar las formas y pasar por encima de la junta directiva. Creo también que era un mal mensaje
sobre todo que esto aunado a la reciente iniciativa de ampliar el objeto social, donde no se tenía un estudio previo, donde también se generó mucho ruido, pues esto también puede tener graves implicaciones para la empresa. Bueno, doctora Paulina, realmente usted menciona unos temas muy importantes. Yo creo que cuando una empresa del talante de EPM que tiene obligaciones colocadas con inversionistas, acciones no, perdón, que tiene, digamos, deuda, que ha colocado bonos con inversionistas, eso puede tener repercusiones en su credibilidad, que se traduce en un mayor costo de financiamiento hacia el futuro o incluso pues en el presente. Creo que PM recientemente se ha caracterizado por no tener un manejo riguroso de sus finanzas, pues de una deuda en dólares que tenía, no fue capaz de cubrirla y con el incremento reciente de la tasa de cambio, pues eso entiendo que explica una parte de unos resultados financieros bastante negativos a comienzos de este año. Y todo eso, digamos, que ha venido aconteciendo en medio de un poco de rumores que dirían que en EPM se ha perdido un poco el rigor en cuanto al manejo de la empresa, que han hecho a un lado a los técnicos que han estado allí durante varias administraciones y que es una empresa que se le ha tomado la politiquería, concretamente la politiquería de Bogotá. ¿Qué saben ustedes desde el Consejo? Porque a uno desde afuera sí le genera mucha inquietud que una empresa como EPM no cubra su deuda en dólares. Eso sí es bastante inquietante, y que fuera de eso cándidamente salgan a decir y a exponer ante todo el mundo que esa es precisamente la razón, la subida en el dólar que tuvo pues en lo que va del año, ha sido la razón para haber perdido de la manera que se perdió en el primer trimestre del año. Pero ¿qué saben ustedes del manejo poco riguroso, de la burocratización que está sufriendo la empresa? Bueno, yo creo que hay varias cosas que decir. Sin lugar a dudas, el principal activo que tiene la empresa es su capital humano y son sus empleados. Pero no se puede desconocer que al interior de la empresa hay unas pocas personas que se han encargado de tomar una serie de decisiones que no necesariamente han estado a favor de los intereses de la empresa. Como bien lo decía usted, doctor Andrés Julián, las pérdidas durante el primer trimestre de este año superaron los 435.000 millones de pesos para la matriz. Y esto fue básicamente porque la empresa se ha venido endeudando en los últimos años, la deuda de PM se ha más que duplicado en los últimos 4 años. Incluso el endeudamiento total del grupo ya está casi que en los niveles cercanos al 60%, o sea, ya los medellinenses no son los principales accionistas de PM, son los acreedores, y este alto endeudamiento, sobre todo el último que contrajo a finales del año pasado, no tenía la cobertura. Esto hizo que con el movimiento abrupto de la tasa de cambio a finales de marzo por efectos de la pandemia, la empresa solamente por diferencia en cambio perdiera más de 1.3 billones de pesos. Tuvo una utilidad operativa, una utilidad operacional positiva, pero el resultado final fue negativo justamente por la pérdida en la diferencia en cambio. Cuando se le pidieron las explicaciones al financiero, al vicepresidente financiero, la explicación que dio era que el Ministerio de Hacienda se había demorado en darle la autorización para contratar las coberturas, porque recordemos que los créditos internacionales que hace PM también tienen que tener aval del Ministerio de Hacienda o van avalados por la Nación. A mi modo de ver, creo que esta es una explicación sin argumentos y sin fundamentos, porque yo creo que si hubiera sido una empresa del sector privado donde hubieran perdido semejante cantidad de dinero, por lo menos hubieran rodado cabezas, porque era un riesgo previsible que se hubiera podido evitar. ¿Y por qué lo digo? Porque en el año 2015 tuvimos un movimiento abrupto de la tasa de cambio muchísimo mayor que el que se tuvo ahorita, que fue, si mi memoria no me falla, cercano al 34% de depreciación del peso frente al dólar.
esta vez fue del 24 y no tuvimos una pérdida de semejante magnitud. La empresa logró sostener sus ingresos, logró sostener sus utilidades porque había contratado los mecanismos adecuados de cobertura. Entonces yo creo que eso también deja en entredicho algunos manejos que han venido ocurriendo al interior de la empresa, no solamente con las coberturas del endeudamiento, también con las decisiones que se han tomado frente a Hidroituango y también frente a las decisiones que se han tomado con inversiones en el exterior. Doctora Paulina, esa explicación que el vicepresidente, como usted lo destaca, es una explicación espuria, infantil. Incluso una persona que conoce mucho EPM, el profesor Luis Guillermo Vélez, dijo: primero, las coberturas no se contratan en el momento de la contingencia, no se contratan cuando el precio de la divisa se está disparando. Precisamente uno se cubre y es una suerte de seguro con la suficiente antelación. Pero aún en medio de esa contingencia, como bien lo destacó en un escrito el profesor Luis Guillermo Vélez, es que si a ese vicepresidente le hubiera tocado amanecer en la puerta del ministerio hasta que el ministro lo atendiera, pues debió haberlo hecho, porque no era un tema menor el que estaba en juego. Por acá, doctora, nos están escribiendo mucho, la están saludando, la están felicitando. Dice Jair Andrés Rendón algo que me parece importante destacar. Manifiesta: yo creo que las pólizas son para hacerlas cumplir y ese es el trabajo que deben hacer tanto los socios mayoritarios de Hidroituango, EPM, como el constructor y los subcontratistas. Con esto se podría pagar sobrecostos. Si se empecinan a atacar a los contratistas, se pone en riesgo la terminación del proyecto, porque estos se concentrarán más en defenderse que en terminar. Y los incumplimientos en entrega de energía y la no venta de esta sería un golpe duro para las finanzas de EPM. Yo creo que está bien, como usted lo manifestó al comienzo, está bien que los administradores, en este caso públicos, y de la gerencia de EPM, el alcalde y el gerente se preocupen porque no se embolaten 9 billones de pesos, pero digamos, cuestionamos un poco las formas. Ahorita hablamos de otros temas que están aconteciendo en otras entidades muy importantes para la región como Ruta N, etcétera. Pero, doctora Paulina, ¿de cuánto es finalmente el sobrecosto de esta obra? O sea, ¿cuál es el panorama financiero de esa obra y de otras cosas que usted ha ido estudiando en detalle, como la reciente participación en todo lo que es Electricaribe, las inversiones que se han hecho en el extranjero, etcétera? Bueno, el presupuesto inicial que se tenía para Hidroituango, incluyendo los costos financieros, era de 11.4 billones de pesos. Con los sobrecostos en los que se ha incurrido, ya estamos hablando de 16.2 billones de pesos, es decir, los sobrecostos son casi de 5 billones de pesos. A eso hay que adicionarle, además, son solo los sobrecostos de la obra, de la infraestructura. A eso hay que adicionarle, además, los ingresos que dejó de percibir EPM y las multas y las garantías que se le han hecho efectivas por no tener esa energía disponible desde el año 2018. En un debate reciente que tuvimos en el Consejo, EPM explicó que por los retrasos de Hidroituango dejó de percibir, dejó y va a dejar de percibir entre el 2018 y el 2023 una cifra cercana a los 5 billones de pesos. Algunos dirán, para eso están los seguros cubren. Hay que ser también cautelosos con el tema de los seguros, porque los seguros no van a responder ni por todo el lucro cesante, ni por todo el daño material que se causó al interior de la obra, ni por toda la responsabilidad civil extracontractual. Empecemos, por ejemplo, por la responsabilidad civil extracontractual. Para EPM atender estas comunidades aguas abajo, porque indiscutiblemente se vieron afectadas, hubo que brindarles ayuda humanitaria, a algunos les cambió definitivamente la vocación de sus tierras y demás. Hasta marzo de este año se había gastado más de 240.000 millones atendiendo a esta población. Y EPM estima que con las pretensiones y las indemnizaciones que tienen que pagar, esta cifra se va a subir a los 600.000 millones de pesos. Cuando uno va a ver el tema de los seguros, la cobertura solamente por responsabilidad civil extracontractual es de 50.000 millones de pesos. Pero lo que efectivamente le va a dar o espera EPM que le reconozca el seguro por este concepto son apenas 22.000 millones. Es decir, EPM se va a gastar 600.000
y lo que va a recibir de los seguros son 22.000 millones. Estamos hablando de una diferencia de 578.000 millones que también le toca asumir EPM. Con el tema del lucro cesante, hay que también advertir que el aseguramiento que se había contratado era por unidad de generación y que cada unidad de generación estaba asegurada solamente por 12 meses con un deducible de 3 meses, es decir, la cobertura que hay por lucro cesante es apenas de 9 meses. Por este concepto, a EPM no le ha ingresado un solo peso por parte de los seguros porque todavía no se han puesto de acuerdo en la fecha en que supuestamente debía entrar a generar energía Hidroituango, en calcular cuál sería esa fecha estimada, y por eso tampoco ha recibido un solo peso por cuestión de seguros, y además la cobertura, como bien lo dije, es muy bajita porque son tan solo 9 meses por cada unidad de generación. Es decir, algunas unidades de generación ya en este momento no tienen cobertura por lucro cesante. Entonces es también dinero que pierde la empresa. Y frente al daño material, EPM recibió un anticipo de 150 millones de dólares, que equivalen prácticamente a 500.000 millones de pesos, pero es un anticipo que el seguro todavía no le ha validado rubro por rubro, ítem por ítem, que se lo va a reconocer, y todavía están en esa negociación y no se tiene claridad ni cuánto ni cuándo ni cuánto más van a pagar, ni cuándo lo van a hacer, porque además la aseguradora ha sido clara que en cualquier momento también tiene el derecho, si encuentra alguna irregularidad o discrepancia entre la información o lo que verifiquen sus ajustadores y la información que suministró EPM, todavía tienen el derecho de revocar esa cobertura. Entonces, digamos que el tema de los seguros no es tan fácil como lo han pintado, de que es que los seguros van a cubrir absolutamente todo, y ese también creo que es uno de los riesgos que hoy tiene el proyecto, que todavía no hay un cronograma claro de fecha de inicio de operación. Hablan posiblemente del primer trimestre del año 2022, pero hay hechos que preocupan de si esto sí se va a poder cumplir, porque primero, no se ha podido inspeccionar la totalidad del cuarto de máquinas. Hay zonas del cuarto de máquinas que no se ha podido ingresar. Esto lleva a otra consecuencia, y es que el peritazgo que exigió la ANLA para poder levantar las restricciones a la licencia todavía no esté listo porque no se ha podido ingresar a la totalidad del cuarto de máquinas, y por tanto la licencia de Hidroituango también sigue con restricciones para las actividades regulares. Todavía no se ha construido tampoco el túnel de descarga intermedia, que es el que garantiza el caudal ecológico, que no se seque el río como se vio cuando ocurrió la emergencia, y eso también pues demanda otros retos de ingeniería, demanda recursos, y a medida que el proyecto tenga sobrecostos, pues los más beneficiados terminan siendo justamente los contratistas, porque el proyecto termina siendo más costoso y más se les paga a ellos. Solamente el contratista de las obras principales, cuyo contrato, el valor inicial era de 1.89 billones, se les ha pagado más de 4.4 billones de pesos, ya van más del doble, y esto no ha tenido ningún control desde el punto de vista financiero. Se sigue y se sigue gastando plata, y EPM se sigue endeudando para seguirle metiendo más plata a Hidroituango. Bueno, doctora Paulina, ese es un análisis muy exhaustivo de la situación por la que atraviesa la empresa como consecuencia de todo este desastre que ha sido Hidroituango. Obviamente, algunas cosas previsibles, otras fortuitas, pero finalmente eso nos trae a donde estamos. Pero yo quiero tocar con usted, que es, además de ser una cabildante muy técnica, pues también es una política que representa a muchos ciudadanos de la ciudad de Medellín. Yo quiero preguntarle por lo siguiente. Este alcalde se hizo elegir con la bandera de independiente. Muchos hemos ido aprendiendo a desconfiar de los independientes porque sabemos que eso como tal no existe. Este alcalde ha demostrado tener muchos vínculos, sobre todo con la politiquería de Bogotá, pero además es bastante evidente cómo ha incumplido cosas
a las cuales se había obligado en el ejercicio de la campaña. Por ejemplo, dijo que el gerente de EPM iba a ser técnico, que lo iba a nombrar por un concurso de méritos. No fue así. En planeación municipal ha habido cambios, en distintas dependencias de la alcaldía ha habido cambios apenas transcurridos meses de haber iniciado el gobierno. En Ruta N también, no sé si ya aconteció, pero hoy en los medios se habían anunciado otra renuncia total de la Junta, de un órgano también muy importante, no solo para la innovación y el emprendimiento de Medellín, sino del país. ¿Qué está pasando en la administración de Medellín, doctora Paulina? ¿Qué ven ustedes del Consejo Municipal? Bueno, yo creo que el alcalde ha fallado en su estrategia comunicacional. En muchos casos, esta alcaldía no sabe comunicar y también creo que el hecho de ser alcalde y ser presidente de diferentes juntas directivas, como en el caso de PM, pues tampoco implica pasar por encima de las instancias que ya están. Él tomó la decisión de cambiar o de pedirle la renuncia a quien presidía Ruta N. Y esto ocasionó un malestar en la Junta, que además hay unos miembros de Junta de Ruta N que también eran miembros de Junta de PM, entonces pues una cosa lleva a la otra, se salieron de la Junta Directiva de PM, pues entonces también lo hicieron en la de Ruta N, pero sin lugar a dudas ahí lo que se afecta es la institucionalidad y la continuidad de los procesos, porque cada cambio que hay de administración es volver a empezar un nuevo proceso, cada persona llega con ideas diferentes, hay veces no hay continuidad en lo que se venía trabajando y creo que ahí pierde la ciudad. Y también es cierto que en su momento y en campaña dijo que quien escogería el gerente de PM sería una firma cazatalentos, que sería un gerente de altas calidades, con conocimiento en el sector y demás. Yo no tengo nada personal en contra del doctor Álvaro Guillermo Rendón, pero sin lugar a dudas el alcalde incumplió con esa promesa que le hizo a la ciudadanía y esperamos que al menos el doctor Álvaro Guillermo esté a la altura de los retos que hoy enfrenta la empresa, porque yo creo que de cada crisis tiene que salir también oportunidades y creo que también el reto que tiene ahí el alcalde es cómo va a superar esta crisis en la que hoy se encuentra la empresa, que sin lugar a dudas deja preocupados no solamente a la ciudadanía, a los usuarios, sino también a los acreedores. Se fue el audio. Doctora Paulina, yo creo que más que un tema de comunicación de la alcaldía es un tema de convicción actitudinal del alcalde, de su equipo de gobierno. ¿Qué va a pasar con EPM sin junta? Está en el limbo. ¿Está el alcalde, digamos, consciente, es el alcalde consciente de lo que eso implica? ¿O está de fiesta? ¿O está haciendo política? Porque como lo dijo ahorita el gerente de Confiar, que es uno de los miembros de junta que renunció, pues desde ya está soñando con ser presidente y está soñando es con el solio de Bolívar. Y no se nos olvida a muchos antioqueños cuando dijo: me llamo Daniel Quintero y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Eso no se nos olvida, como tampoco creo que hay que pasar por alto apreciaciones que entiendo puso su esposa recientemente en Twitter. Ella se llama Diana Osorio, ¿cierto? Sí, la primera dama. Sí. Dijo en un Twitter: lo fácil es callar, lo fácil es ocultarse, lo fácil es seguir, conservar todo así funcione o no. Los caminos hacia las conquistas sociales que ayudan al pueblo nunca han sido fáciles y siempre espinosas. Eso suena bien y eso está bien, pues todos estamos aquí para servir a todos los ciudadanos, pero a mí me parece que es una mezcla de ideología muy grande con una empresa que ha sido rutinariamente técnica. Yo tampoco tengo cosa alguna contra el gerente actual, no lo conozco, se ve un hombre serio. A mí me parece que simplemente que cuando uno plantea una cosa en campaña debe hacer todo lo posible, sobre todo algo en lo que todo el mundo tenía todos los ojos puestos, de honrarla. Pero entonces, ¿qué pasa con EPM en este momento? Se ha hablado de burocratización, de la creación de otras vicepresidencias. Se
se anunció recientemente el nombramiento de personas, digamos, para unas vicepresidencias con perfiles que no corresponderían inicialmente a la formación que tienen esas personas nominadas. Yo creo que el tema es preocupante, doctora Paulina. ¿Qué está diciendo el Consejo sobre todo esto? Bueno, frente al tema de la creación de burocracia, esto fue en el mes de febrero. Digamos que también varios concejales manifestamos la preocupación porque sin lugar a dudas creo que por la situación en la que se encuentra PM, este no era el momento para crear más vicepresidencias y más burocracia. Fíjese usted que cada uno de esos vicepresidentes tiene un salario mensual de 65 millones de pesos con todas las prestaciones, o sea, es una carga supremamente alta para la empresa. Se suprimieron algunos cargos, se crearon otros, pero el balance general es que fueron más los cargos que se crearon que los que se suprimieron, y creo que este es un conjunto de acciones que ha venido tomando esta administración que han puesto nerviosos en general la comunidad. Vemos la reestructuración administrativa, vemos el cambio del objeto social y ahorita vemos esto. Yo quiero insistir, no es malo que hayan tomado la determinación de emprender las acciones de conciliación con los contratistas de Hidroituango. Yo creo que lo que estuvo mal fue la forma como se presentó y la forma como se hizo, porque no había necesidad de pasar por encima de la junta directiva. Y ahí es también donde encuentro una contradicción, porque lo que se dice, y también es cierto, es que algunos miembros de la junta directiva, como venían de la administración anterior, también participaron en esas decisiones de Hidroituango, que buenas o malas son las que hoy tienen el proyecto en esta condición y que por tanto tendrían eventualmente conflictos de intereses. Pero si esto es así, el alcalde entonces debió haber sido coherente y cambiado la junta desde un inicio, y no solamente la junta, sino algunos directivos. Entonces creo que al final también lo que la gente no entiende es la incoherencia y no está claro cuál es el rumbo y la dirección que se le quiere dar hoy a la empresa, que además de los retos que tiene con Hidroituango, también está el reto de empezar a operar Caribe Mar, donde en los próximos años tiene que hacer inversiones que superan los 5 billones de pesos, que también demandan un gran esfuerzo, no solamente de capital, sino también un gran esfuerzo humano y técnico por parte de la empresa, y que EPM se debe concentrar en estos dos retos que tiene Hidroituango, Electricaribe, sacarlos adelante y también volver a recuperar su solidez financiera y mejorar estos indicadores de endeudamiento. Doctora Paulina, a mí me parece que el alcalde está, digamos, siguiendo a pie juntillas un plan que parece bastante bien trazado y que lo comienza a ejecutar. Yo creo que lo de la renuncia no es fortuita, creo que tal vez en un principio por pasar de largo y no pelear desde el comienzo, procedió como procedió, ratificando a 5, eligiendo a 3 nuevos que habían renunciado, pero esto que hizo esos desplantes con la Junta claramente tenía el propósito de hacerlo renunciar, como ha sido la conclusión de muchos. Está él en una retaliación con el grupo empresarial antioqueño, está él tratando de poner sobre la mesa, como lo hace su mentor Petro, una lucha de clases en Medellín. Pues yo no lo tomaría tanto así, obviamente él tiene sus reservas, pero él desde un principio, él ratificó esa junta, no hizo tampoco cambios en el staff directivo, no hizo mayores cambios. Yo lo que veo es que es una serie de decisiones improvisadas que muchas veces no se analiza y no se dimensiona el impacto que tienen, y también cierto grado de autoritarismo, porque él piensa, porque es el alcalde y es el presidente de la junta, que puede pasar por encima de cualquier otra instancia y que no necesita que nadie más se lo apruebe. Entonces también creo que más allá del tema con el sindicato antioqueño y demás y con el empresariado, porque hay que reconocer que dentro del empresariado antioqueño hay gente muy valiosa, muy importante, que también hay otros empresarios que dejan ciertas reservas, que han estado y que han pasado por la empresa, eso también hay que reconocerlo, pero sin lugar a dudas lo que yo veo es que una falta de planeación y de estrategia en las acciones que se han venido tomando de manera absolutamente desordenada y descoordinada.
Sí, yo creo que hay mucho más que eso, creo que hay un plan, digamos, bastante bien diseñado que él empieza a ejecutar, que empieza a ser evidente en este momento. Y pues repito, yo coincido con usted y con muchos que cuando uno está en el servicio público, cuando tiene que cuidar los intereses de la institución que está representando, pues lo mínimo que debe hacer es reclamar en este caso, sobre todo cuando hay sobrecostos, no solo en la obra, sino por otros rubros que usted explícitamente mencionaba ahorita, está en la obligación uno de hacer eso, reclamar por esos sobrecostos de 9 billones de pesos, pero la forma como se ha desencadenado todo esto me parece que deja bastante en evidencia cuál es el verdadero propósito del alcalde. Creo que mucha gente que hoy ha salido a rasgarse las vestiduras tendría que reconocer y hacerse responsable también que este resultado político que se tiene hoy en Medellín ya administrando es consecuencia de haber actuado con mucho egoísmo en las pasadas elecciones regionales. Me parece que eso también hay que decirlo porque hubo gente que pensó que iba a ser para siempre la posibilidad que tenían de incidir en el electorado y eso infortunadamente no fue así y pues se metió un personaje que no vivía en la ciudad, que no la conocía bastante bien y que de alguna manera trajo un discurso un poco mentiroso, pero que caló en muchos sectores y que también cabalgó sobre la desunión que había de muchos candidatos institucionales que seguramente en mano de alguno de ellos, pues lo que está pasando hoy con la ciudad no estaría aconteciendo como lo estamos infortunadamente viendo. Así es, yo creo que es lamentable que de acá hay pues varias conclusiones y lecciones que aprender y una de ellas, como lo mencionabas, es el tema de que no se logró hacer alianzas entre los diferentes sectores, el egoísmo primó, la soberbia y hoy estamos pagando las consecuencias porque no es solamente en EPM, hemos tenido también otro tipo de improvisaciones en la ciudad frente a otros temas que de verdad preocupan si no se toman los correctivos a tiempo. Bueno, doctora Paulina, muchas gracias. Creo que ha sido muy claro lo que usted nos ha manejado. Esperamos que el Consejo sea un muro de contención frente a unos planes bastante dudosos, para mí realmente tenebrosos que pareciera tener el alcalde. Nosotros quisiéramos que Medellín no se convirtiera o no diera los pasos que bajo el liderazgo del mentor del alcalde Petro tuvo ciudades como Bogotá, que durante los 12 años que fue gobernado por la izquierda no hizo sino retroceder. Y esperamos que el Consejo de Río Negro en voces, de Medellín, perdón, en voces como la suya, sea un muro de contención frente a esas pretensiones del alcalde. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por darnos tanta claridad sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por esta invitación, por este espacio, también a todas las personas que se conectaron y por supuesto que desde el Consejo de Medellín seguiremos haciendo la tarea y defendiendo los intereses de la ciudadanía. Así sea. Un abrazo y muchas gracias a todos. Un abrazo y feliz noche.